Pues en esta ocasión el programa de Robert se ha venido hasta los claustros de Santo Domingo, donde, bueno, pues se está desarrollando la Feria del Libro. Como pueden comprobar, nos hemos ubicado en la sala Profundis de los claustros de Santo Domingo, donde, bueno, en torno al libro Historia Pequeña de Jerez se está desarrollando también esta maravillosa exposición por parte de la librera y escritora Margarita Lozano y también, por supuesto, Raquel Huerta. Tenemos que decir que la Feria del Libro este año en concreto está dedicada al poeta Carlos Álvarez. Margarita, muy buena. Hola, ¿qué tal? Hombre, es que ya te tengo que presentar como librera también. Cada vez tengo más etiquetas, ¿sí? ¿A que sí? Cada vez el printer para salir en televisión va a ser más largo. Voy ampliando currículum ya. Hombre, claro que eso está muy bien. Sí, eso está muy bien. Por cierto, librera de la librería Algarve, que llevas funcionando en nuestra ciudad, en el centro en concreto, ¿cuánto tiempo? Pues 4 meses y medio. 4 meses y medio, y se me consta, Margarita, con un rotundo éxito. Sí, la verdad que sí. ¿Estás contenta? Sí, mucho, mucho. Fíjate que para ser una ciudad, Jerez, de 200 y pico de miles de habitantes, hacen falta muchas más librerías, yo creo, ¿no? Yo además que no sé, porque la verdad es que al final la gente le gusta ir a la suya, o sea, se hace con un... De hecho, a mí me hace gracia porque vino gente, a fin de cuentas, eres lector, te gusta ver cualquier librería, ¿no? Pero sí me dijo, yo es que soy de, ¿no? Entonces eso me hace mucha gracia, esa fidelidad, ¿no? Realmente. Y de todos modos, al final, entonces yo creo que aunque seamos pocas, tenemos nuestros grupitos hechos, ¿no? Incluso sí. yo misma tengo mi grupito hecho ya. Sí. O sea, que los lectores aquí en Jerez de la Frontera son fieles. Sí, la verdad es que sí, ha sido bonito descubrir eso. Bien, como vamos a descubrir lo que es este libro que se presentó el pasado sábado, precisamente dentro de la Feria del Libro, Historia Pequeña de Jerez, hemos dicho por parte de Margarita Lozano, evidentemente, y también de Raquel Huerta. Al margen del libro, que ya se ha presentado, como decimos, tenemos esta maravillosa exposición que normalmente, Margarita, se presenta un libro y ahí queda la historia. No hay en torno a él una exposición como esta, ¿no? Bueno, yo ya el año pasado, cuando presenté el Caballero de la Frontera, también hice una exposición de armadura, toda entera de armaduras, que se llamaba Jerez, Tierra de Guerreros. Y este año, en cuanto surgió el proyecto del libro, que fue hace un año ya, surgió la exposición de un modo paralelo. O sea, vamos a hacer una exposición también, porque al ir, en fin, investigando sobre los personajes, que son 23 en total, al final acabas conociendo a familia, porque al fin son todos jerezanos, entonces... No de todos tenemos familia, ¿no? Pero sí, o la fundación que se encarga de ese personaje, o en fin, los que albergan sus enserios, sus documentos, lo que sea. Entonces al final surgió de un modo paralelo, o sea, vamos a hacer las dos cosas, el libro y la exposición, porque daba para ello. Claro, daba para ello siempre y cuando hablemos de la escritora y librera Margarita Lozano, que ya el año pasado, un poco, pues, este año se repite la historia, ¿no? Digamos, el año pasado lo hiciste por primera vez, y debido al éxito, pues ahora sí, se repite. Esta es más diversa, porque el año pasado solamente era, como mi libro iba de una batalla, pues fue todo armaduras, ¿no? Y, bueno, y espadas, armamento, cascos, tal. Pero esta vez ha sido más emotiva realmente, porque el año pasado yo conté con un amigo mío, Curro Moreno, que es coleccionista de armaduras, que también este año se ha prestado a colaborar en esos personajes que se nos quedaban colgados. Porque la reina Doña Blanca de Borbón, obviamente no tenemos nada. Primero porque fue del siglo XIV y segundo porque fue una reina, entonces no podemos traer nada de ella. Pero sí que él ha prestado la armadura del rey Don Pedro, ¿no? Que fue su marido, o sea, la reproducción de esa armadura, quiero decir. Entonces con él hicimos la del año pasado, y ahora este año, pues, al contar con los familiares de muchos de ellos, ha sido muy bonito ir a sus casas y conocerles, cómo se han emocionado viendo que su madre o su abuela han sido personajes de un libro, cómo han dicho, aquí tenéis, encantados, ¿sabes? O sea, que son parte de la historia viva de estos personajes. Exacto. Qué maravilla. Sí. Lo hemos estado comentando anteriormente, Margarita, y es que, claro, cuando venimos a visitar lo que es la exposición, decimos, pues mira qué gracioso, por las ilustraciones, oye, qué maravilla, por las armaduras, muy bien, todo fantástico. Nadie sabe el trabajo que esto tiene detrás. Sí, yo he de reconocer que ha llegado a ser estresante en algunos momentos, cuando alguna pieza no llegaba, a las que venía, por ejemplo, de fuera, o lo que queríamos al final no, y hemos tenido que inventar bueno, sí, digamos por aquí, ¿no? Un poco os habéis tenido que adaptar a las circunstancias. Un año entero.
Un año entero, madre mía. Bueno, me decías tú en la anterior charla que mantuvimos, Margarita, que era la primera vez que escribía para niños. Sí, sí, ha sido todo un reto. ¿Cómo resulta? Claro, ¿y cómo ha resultado la historia? Bueno, al principio con mucho miedo, es más, cuando me lo propusieron, yo ni siquiera dije un sí. ¿Rotundo? No, yo dije, uy. De hecho, lo voy a pensar. Claro, me pidieron, 7 u 8 personajes, y yo, bueno, voy a ver, ¿no? Al final salieron 23, entonces... Pues salieron más, pero hubo que pero tú, bajarlo, cuando te dijeron o te plantean la historia de 7 u 8 personajes, tú dijiste, esos son muchos. No, claro, yo decía, y yo digo, pero ¿cómo qué, no? Y me decía, bueno, yo qué sé, Álvaro Núñez, Diego Juan de Herrera, ¿no? Como si un poco más lo típico. Pero yo una vez que me metí y pensé, mis sobrinos, ¿no? Que de hecho el libro está dedicado a mis sobrinos, a los 3. Digo, ¿realmente conocen esa historia de su ciudad? Gente que ha hecho hazañas, incluso algunos han cambiado, o han cambiado parte de la historia, o han formado parte de alguna hazaña muy concreta de la historia. O sea, Juan Manuel Durán participó en el primer vuelo transatlántico de la historia, o sea, en un jerezano, por decir algo así, ¿no? Y eso son datos, Margarita, que me parecen realmente no solo importantes y curiosas, sino que la mayoría de los jerezanos lo desconocen. Porque además tiene una relevancia mundial, ¿sabes? Claro. No es una cosa solamente local, ¿no? Entonces, pues, ahí fue cuando ya decidí, bueno, pues vamos a hacer una lista diversa, inclusiva, vamos a buscar también mujeres, que eso también ha costado, en fin, el tirar un poco del hilo, y la verdad es que al final me gustó el formar parte de esto. Me costó mucho la narración, porque cómo hablas a un niño, ¿no? Realmente. Pero al final se consiguió. Además, cuando estaba todo terminado, me dijeron, oye, pues vamos a ponerlo en primera persona, o sea, que sean ellos los que te cuentan la historia. Que Juan Manuel Durán te diga a ti cómo fue su vuelo. Fíjate. Sí, entonces... Como si el personaje hablara. Entonces, después de haber ya, digamos, superado lo de escribir para niños, empeoró cuando tenía que meterme en cómo le hablaría Juan Manuel Durán a un niño, ¿no? Exacto, por decirte un... Claro, y tratándose de niños, que también lo hemos hablado en alguna ocasión, Margarita, tratándose de niños, lo que es... la lectura para ellos tiene que ser algo sencillo y fácil, que lleguen a entender y que al final no se pierdan un poco tampoco en la historia. Claro, y además obviamente luego me corrigieron, pues de hecho el vuelo transatlántico se quitó esa palabra, o sea, el primer vuelo entre América, ¿no? O sea, en fin, algo así, ¿no? Que sea más entendible, cosas de ese tipo, ¿no? También. La verdad es que ha sido la ayuda de mi editor, que es Adrián Otero, Raquel, que aunque ella sea la ilustradora, también ha estado con el texto conmigo, a la hora de... ellos dos son padres, o sea, tienen hijos y saben mucho más que yo en cómo hablan los niños. Claro. Entonces eso me ha ayudado bastante. O sea, yo hice lo que es la bibliografía, pero luego ellos pues me han ayudado con el vocabulario, ¿no? Cómo te dedicas, cómo te diriges. Sí, exacto. También luego a la hora de maquetarlo, está hecho con la letra Comic Sans, que es la que, si un niño es disléxico, le es más fácil de leer. Ese tipo de detalles, el tamaño de la fuente, en fin, ese tipo de cositas, ya de maquetación incluso están pensadas. Pues también hay que destacar, sin lugar a dar dudas, ya lo hemos dicho anteriormente, no solo la forma de escritura, para que la lectura del niño sea mucho más fácil, entendible y que no se pierdan en la historia, las ilustraciones. Son buenísimos, son... De verdad, es que yo me pongo a mirar las ilustraciones y te digo, ¿cuál me gusta más que cuál? Pues no lo sé. Que además eso fue un trabajazo para Raquel, porque este estilo de muñeco, todos tienen la cara redonda, no tienen nariz, entonces darle personalidad ella siempre dice que Lola Flores fue la más complicada, porque tenía la cara ovalada y una nariz muy característica, ¿no? Entonces, es característica, de la fisonomía de ella. Lola con una cara redonda y sin nariz, entonces, y que se note que es ella. Que es ella, claro. Que además Lola es la que nos da la bienvenida a la exposición. Sí. Exactamente. Entonces, la verdad que fue un trabajo también en equipo en ese aspecto. Lo que yo sí le dije, que históricamente hablando, yo quería que los personajes tuvieran la indumentaria y si llevan armamento acorde 100% con la época. Que fueran reconocibles también. Y que no fallara en un vestido, en una lanza o en un lo que sea, ¿no? Entonces, en el uniforme, ¿no? Todo eso. Entonces yo primero lo que hice fue buscar lo que hubiese de fotografía o de retratos de esos personajes, y de lo que no había, pues por la época, ¿no? Pues sacarle todo tipo de documentación gráfica que hubiese y que a ella le ayudase a recrearlos. Luego además también en el libro cada uno lleva detrás algo que le caracterice. Por ejemplo, Yusuf, que fue un rabino del siglo XIII, lleva una sinagoga.
como aquí en Jerez no nos queda casi nada no nos queda nada de la judería, pues cogimos la sinagoga de Córdoba, ¿no? Y en fin, como diciendo, sería así, no sé, Sí, un símil. algo acorde, Sí, claro, sí. exacto, ¿no? El Álvaro Bertos de Valeto, pues en la Cartuja. Que fue el que donó su patrimonio para que se construyese. Entonces, luego además está eso. Y cuando está todo hecho y estamos enamoradísimas de los muñequitos y todo genial, la Delegación de Cultura nos lo imprime en ese tamaño y ya ahí nos quisimos morir. O sea, tenemos fotos con todos ellos. De verdad, en qué bracitos, maravilla. o sea, que- Qué maravilla. ¿Nunca habías escrito para niños? Nada. ¿Qué tal ha resultado la experiencia, Margarita? ¿Ha sido gratificante? Sí, la verdad es que sí, porque al final yo siempre digo lo mismo, todo el niño que lee es porque sus padres leen normalmente, o sea, tienen eso en casa, entonces pues el que no es la tarea de convencer tú ahora de pronto a un niño de mira, léete esto, que son además mini biografías históricas, no, sino que ya son niños que ya están acostumbrados, aunque está hecho por un primer lector realmente, por el tipo de letra que te digo y el vocabulario, pero sí que además la ilustración ayuda mucho. Esa Sí, ilustración ayuda sobre todo a los muchísimo. niños, claro. Claro, además ha hecho una carilla de mini biografía y una carilla de ilustración, entonces, que no es una cosita pequeñita, ¿no? O sea, que fíjense ustedes, estamos hablando a ver, aunque estamos haciendo referencia evidentemente al público infantil, una persona de cierta edad también puede leer el libro. Ojo, Sí, no deja de ser historia, o sea que... claro, ahí iba yo. No deja de ser historia, cultura y educación. Claro, y además de un modo en plan divulgación, o sea, Exactamente. mucho más ameno, ¿no? Bueno, Margarita, ¿dónde podemos adquirir el libro? Bueno, pues en Algarve Libros, por supuesto, El Laberinto, por supuesto, estamos ahí disponibles para quien quiera acercarse y llevárselo. La Feria del Libro, estupenda. Sí, la verdad es que sí, y mira que el tiempo no... No ha acompañado. No, porque claro, alguna actividad se ha tenido que cancelar, las del patio y demás, ¿no? Pero como ya se preveía algo así, siendo octubre, porque el año pasado fue en junio, entonces había menos riesgo de que lloviese, ¿no? Pues ya el ayuntamiento tenía también ya previsto el cambio de ubicación. Si llueve, pues lo del patio se pasa, pues el refectorio se pasa a la primera planta, o sea que en ese aspecto ha sido... De todas formas, también te voy a decir una cosa. El patio de los claustros de Santo Domingo con lluvia tiene su encanto. Sí, claro, pero Lo que pasa es que estropea un poco. El claustro es lo que... Porque el patio con el jardín, tú sabes. Pero el claustro es una maravilla, y cómo suena, o sea... Sí, no, y es que estás viendo lo que es la lluvia en el patio y dices tú, Sí, claro. qué maravilla. Y ya cuando suenan a las 2 de la mañana las campanas, ya... Eso es terapia. La verdad que sí. No, y cuando hay misas, ellos tienen música en la iglesia y se oye. O sea que Qué maravilla. Sí. Bueno, pues Historia Pequeña de Jerez, de Margarita Lozano y también Raquel Huerta, ha sido presentado el pasado sábado dentro de lo que es la Feria del Libro, que este año, decíamos, está dedicada al poeta Carlos Álvarez, pues se ha presentado aquí. Lo único que tienen que hacer es, para comprobar in situ todo lo que hemos hablado, Margarita y un servidor, que adquieran el libro. Claro, sí, además el precio muy módico, que son 7,95, o sea que ¿Qué dices? Sí. ¿Y por qué es tan barato? Pues porque queremos que la gente se instruya. Y además son solidarias, miran por ustedes, miran por su bolsillo. Que eso está muy bien, ¿eh? Porque claro, a la cultura, a la educación y a la animación, a la lectura, no hay que ponerle precio. No, hombre, claro, también, al final que también luego tiene unos gastos y también eso influye, ¿no? Por eso, claro. Pero creemos que ese es el precio de este libro, va bien, no está hecho para que uno gane dinero, ni se monte, está hecho precisamente para aportar. Pues te voy a decir una cosa, siempre se dice que no hay uno sin dos, ni dos sin tres, con que te veo escribiendo un próximo libro para los niños. Sí, tenemos ya listado. De los que se quedaron fuera y los que han ido surgiendo, como yo lo he ido poniendo en redes, oye, pues mi abuela no sé qué, y hemos ido dando con otros personajes que también son muy curiosos y se han quedado ahí un poco colgados. Pues nada, pensar en la segunda parte ya. Margarita. Un segundo volumen. Sí, que seguro que sale, ¿eh? Margarita, muchas gracias. A ti. Un placer, como siempre. Y en esta ocasión, bueno, ya lo saben todos ustedes, el programa de Robert se encuentra en los claustros de Santo Domingo disfrutando de la Feria del Libro. Hemos tenido la oportunidad de hablar con esta librera escritora. Es que haya eso de... Sí, es que eso de como estamos acostumbrados a presentarte como escritora, eso de librera todavía va costando, pero bueno, claro, nos acostumbraremos. Al menos sigo en el sector del libro. Eso es, en el sector del libro, que es importante. Margarita Lozano ha presentado en los claustros de Santo Domingo, en la Feria del Libro, esta Historia Pequeña de Jerez.
en los claustros de Santo Domingo. Continuamos, ya saben todos ustedes que estamos disfrutando de una edición más de la Feria del Libro, que este año, nos reiteramos, está dedicada al poeta Carlos Álvarez. Bueno, pues nos detenemos en uno de los stands precisamente instalados en esta feria y que, bueno, se han convertido un poco en un clásico. Vamos a tener la oportunidad durante los próximos minutos en este espacio de televisión de hablar con Adrián Otero, que es gerente de Laberinto y además editor. Adrián, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, lo que yo he dicho anteriormente, ¿no? Vosotros, como librería y tú personalmente como editor, os habéis convertido un poco, a través del paso del tiempo, de los años, en un clásico ya en esta serie, en esta clase o serie de ferias, ¿no? La verdad que sí, bueno, como te estaba diciendo antes, el año que viene cumplimos 20 años como librería y sí, ya son muchas ferias del libro y creo que aquí, desde que se cambió el formato, llevamos 6 o 7 años los claustros Santo Domingo. O sea, que tú mejor que nadie puedes decir que a través de la animación de la lectura que hacemos todos, de una forma u otra, a Jerez le gusta leer. Muchísimo, yo creo que la gente tiene un concepto muy diferente a la realidad, ¿no? Tú estás viendo que habemos 25 stands, que son todos de librerías y editoriales jerezanas, y que se han quedado gente fuera, que quiere venir editoriales de Cádiz y Sevilla, porque no hay más sitio aquí en los claustros, y eso es un síntoma de cómo está la ciudad lectora, ¿no? Es un síntoma de éxito a través de la lectura. Bueno, ¿qué diferencia hay, Adrián, de ser gerente de una librería a ser editor? Bueno, mucho, porque al final la librería es tu día a día, es lo que te apasiona, lo que te mueve, lo que te da de comer, digamos, y la editorial es un apartado, es una cosa que hago con un par de compañeros, con José y Rafa, y lo que hacemos es poquito a poco editando y publicando los libros que realmente nos gustaría como lectores tener en nuestra librería, y eso es lo que hacemos. Habitualmente en Jerez de la Frontera, ahora hablaremos del Laberinto y de tu función como editor, ¿no? Actualmente en Jerez de la Frontera hemos dicho que, bueno, nos gusta leer, pero ¿se educa a los niños en ese sentido en edad infantil? O, claro, ya sabemos que hoy día, Adrián, pues los niños tiran un poco por los juegos de ordenador, la PSP, que es internet, que se ha avanzado, yo creo, pero ¿queda camino por recorrer? Hombre, yo creo que siempre queda camino, pero como te decía antes, creo que hay un concepto erróneo. Realmente estamos ante las generaciones que más leen. Mira que son las que más trabas o más cosas tienen, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? El mundo digital es el que estás viviendo, ¿no? Pero tú estás viendo cómo está lleno esto desde las 10 de la mañana de colegios, de niños, cómo los colegios desde muy chicos le obligan a leer, le educan a leer. Hoy en día las editoriales infantiles son de las que más se venden a nivel nacional y la verdad que hoy es un día que estamos en un momento que, aunque tienen todas esas trabas del mundo digital, pero cada vez tenemos unas generaciones más lectoras. Y eso nos encanta, claro que sí. ¿De qué forma se presenta este año en la Feria del Libro El Laberinto? Pues mira, aparte de nuestra librería, que nosotros ya llevamos muchos años y apostamos por un tipo de literatura, por los temas locales, por el cine y demás, la verdad que estamos deseando que vengan los clientes, nuestros amigos, y vengan y que nosotros podamos ir recomendándoles lecturas, ¿no? ¿Cuál es la temática más solicitada, Adrián? El libro, como cualquier moda, va variando según la temática. Hubo su momento de literatura erótica, ¿te acuerdas de aquellos 50 sombras? Sí, y además lo hablamos en el programa este verano. Exacto. Hubo su momento de novela negra, que estamos en un momento álgido de la novela negra, los últimos premios Planeta van por ahí, la novela histórica y demás. Pero bueno, yo creo que estamos en un momento donde se está rescatando sobre todo a las mujeres escritoras que por H o por B fueron olvidadas en su momento, y hay un momento álgido de ese tipo de literatura y que creo que es su momento y le tocaba. La literatura o los libros infantiles, a ver, hemos hablado con Margarita Lozano hace tan solo unos minutos, acaba de sacar un libro dirigido al público infantil, pero al final estamos hablando de cultura, de historia de la ciudad y de personajes de Jerez de la Frontera. ¿Los libros infantiles son indagados por personas ya de cierta edad? Sí, hay ciertos, sobre todo ilustradores, que son más comprados por gente adulta que por niños. ¿Por qué? Porque como vivimos el mundo visual que vivimos, ¿no? Y hoy el cómic, por suerte, se considera ya como una literatura de adultos, siempre ha sido como el TVO, como algo infantil, y la literatura infantil hay mucha gente que compra mucho literatura infantil, y ahí tienes un ejemplo, porque yo aparte de editar el de Margarita, el año pasado sacamos el del coloreable de Jerez, que lo hicimos con idea
de que fuese para niños, pero al final muchos adultos han comprado para colorear y colorear su ciudad y demás, la verdad que... No me digas. Sí, y la idea principal fue para los niños, pero al final mucha gente adulta lo compra porque... Mucha gente adulta que a través, yo decía con Margarita, de este Historia Pequeña de Jerez, mucha gente adulta a través de este libro se está incluso enterando de historias o de personajes de Jerez que no teníamos ni absoluta idea. Bueno, yo te voy a decir que yo como editor fue el que tuve la idea, hablé con Margarita y con Raquel, que es la compañera de editora que es la que hace las ilustraciones, y le dije, bueno, ¿por qué no busca una serie de personajes jerezanos? Y hay personajes que yo no conocía para nada y es muy curiosa y creo que es un bonito trabajo que reivindique, y muchos adultos cuando abran el libro se van a dar cuenta que tampoco conocían a esos jerezanos. Bueno, hemos hablado de la forma que se presenta el laberinto aquí en la Feria del Libro, pero Adrián Otero, ¿qué nos presenta como editor en este stand? Pues mira, esta tarde a partir de las 7, Quintail, que tiene relación con la librería, es un taller de escritura que lleva haciéndose 4 años en la librería, que son todas mujeres, curiosamente, menos un hombre, y que después de 2 años sus mejores trabajos, sus mejores relatos se publican y lo editamos, y esto se presenta hoy. Esto es una de las cosas que presentamos. Y ya como has visto, Margarita Lozano presenta mañana con Raquel Huerta Historia Pequeña de Jerez, y ya Carlos Hermoso, el mago del papel criós, te cojo, ¿Que lo tenemos ahí? ¿vale? Te cierra el domingo presentando su libro El pájaro tan grande. Perfecto, pues para terminar, Adrián, de conforme invitamos a todas las personas que nos están viendo a que se vengan a la Feria del Libro y que disfruten de este acontecimiento en Jerez, porque es un real acontecimiento. Pues yo creo que le digo que vengan porque esto es una fiesta realmente en un marco incomparable como son estos claustros de Santo Domingo, donde va a haber actuaciones para público infantil, actividades para público adulto, conciertos, pintacaras, va a haber un poquito de todo, una exposición que habéis visto que es preciosa y que va a ser una fiesta en torno al libro, que necesitamos los jerezanos que se acerquen por aquí. Claro que sí. Bueno, pues Adrián Otero, lo decíamos anteriormente, es gerente de Librería Laberinto y además editor de... Editorial Tessera y Rhode Island. Que no lo habíamos dicho. No. Adrián, muchas gracias. Gracias a ti. Pues nosotros continuamos desde el programa de Robert, disfrutando evidentemente de este real acontecimiento, como decíamos anteriormente, de la Feria del Libro, que se desarrolla en la frontera en los claustros de Santo Domingo. Pues nosotros que continuamos, ya lo saben todos ustedes, desde el programa de Robert, disfrutando muchísimo de esta nueva edición de la Feria del Libro, que este año, también lo hemos dicho en alguna que otra ocasión, está dedicada al poeta Carlos Álvarez. Bueno, pues es una edición donde se están llevando a cabo infinidad de actividades dirigidas al público infantil. Por eso hemos destacado la cantidad de visitas por parte de los centros educativos de Jerez a este acontecimiento. Bien, pues durante los próximos minutos vamos a tener la oportunidad de hablar con un escritor, fíjense ustedes, que nos llega desde Cáceres y que además yo he estado comentando con él, hace 2 minutos, que bueno, comenzó a escribir prácticamente antes de ayer. Sí, antes de ayer. Antes de ayer, y tú me has dicho por la tarde. Antes de ayer por la tarde. Bueno, fíjense ustedes que esta es la publicación número 22 que tiene en su poder el escritor José Manuel Carrillo de Albornoz. José Miguel Carrillo de Albornoz, que nos presenta en esta ocasión Memorias de Isabel de Moctezuma. Memorias, atención, de la última emperatriz azteca. José Miguel, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? Tal? Pues muy bien, gracias a Dios. Viniendo a Jerez justo y trayéndoos la lluvia, que no venía mal. Que ya hacía mucha falta. Que hacía mucha falta en todos lados. Sí. Pues exacto. Sí. Ahora tendríamos que decir bienvenida a la lluvia. Bienvenida a la lluvia, que además, bueno, que yo creo que va siendo hora porque la necesitamos, pero además por el tiempo en que nos encontramos. Y que suele acompañar a las ferias del libro con gran alegría. Este año más que nunca. Este año más que nunca. José Miguel, bueno, vamos a hacer un poco de historia de lo que es tu trayectoria como escritor, que ya hemos dicho anteriormente que esta publicación es la que hace la número 22 en tu carrera, y que además la has querido dedicar pues a Isabel de Moctezuma. ¿Por qué en concreto? Bueno, Isabel de Moctezuma es antepasada mía en 18 generaciones y es uno de los personajes más relevantes de la época de la conquista de México. Hay que decir que es la hija única legítima del emperador Moctezuma II, fue 2 veces emperatriz de México, se casó con 10 años con Cuitláhuac, el sucesor de su padre,
y con 11 con Cuauhtémoc, el sucesor con el que captura a García Holguín en la famosa mañana del día 13 de agosto de 1521. Isabel, que se llamaba Tecuichpo, es decir, noble doncella, pasa a ser criada por un religioso español que la forma en el catolicismo y toma el nombre de Isabel la Católica como nombre cristiano. Ella fue una ferviente católica, se casó otras 3 veces con españoles y el linaje de Isabel de Moctezuma pues, ha perdurado a través de los siglos en numerosas familias, algunas jerezanas. De hecho, ayer se presentó el libro en el Palacio de los Andes y entre los cuales hay pues, numerosos familiares, algunos de Jerez como los Zuleta y otros cuantos que descienden también de ella. Es un personaje muy desconocido. Hernán Cortés le prometió matrimonio, ella tuvo una hija con él que repudia y luego pues tiene hijos con sus 2 últimos maridos, con Pedro Gallego de Andrade tiene su hijo primogénito y con Juan Cano Moctezuma tiene 5 y él la sobrevive. Lo interesante de la vida de ella es que, bueno, en México pues fue todo un personaje, es la última emperatriz, durante toda su vida realmente fue la persona más importante de allí, porque Hernán Cortés, aunque incumplió su promesa matrimonial que tenía con ella, sí le dio el señorío de su madre, que era el reino de Tacuba, y la hizo una mujer muy rica y poderosa. Y ella fue una influencia tremenda y es la madre del mestizaje real. Y en el fondo, pues en este tiempo donde el presidente de México ha pedido que demos explicaciones, pues yo creo que ella es la mejor explicación, es decir, sus matrimonios, el mestizaje que se produce y el hecho de que México sea uno de los países con más población mestiza y de quien descendemos muchísima gente, tanto allí como acá. José Miguel, ¿qué es lo que te llama a ti poderosamente la atención para que en un momento dado en tu vida decidas indagar en la vida de esta emperatriz y no solo indagar, sino plasmarlo en un libro todo? Pues mira, para mí esto arranca de mi niñez, o sea, mi abuelo Miguel, que era académico de la lengua y de la historia, pues me llevaba desde pequeño y pasé por el Palacio de Moctezuma, el que se llama Palacio de Toledo de Moctezuma en Cáceres, que edifica el hijo pequeño de Isabel. Entonces la historia de ella, pues yo la conozco desde niño. Y yo siempre, pues no sé, eso es de esas cosas que tienes de siempre, que conoces desde siempre. Y entonces la Casa de Moctezuma, pues yo la he investigado mucho y no solamente publiqué la historia de Isabel de Moctezuma, sino que también tengo otro segundo libro que se llama Los hijos de Isabel de Moctezuma y quedé finalista del premio Algaba con la biografía de Moctezuma II, el semidios destronado, que se publicó con Espasa hace unos años también. Entonces es una trilogía que abarca ese primer periodo de la conquista de México y que además es un periodo muy desconocido y el personaje también es muy desconocido. Entonces hay que decir que ese palacio precioso, pues allí tienes el escudo de Isabel de Moctezuma, le da Carlos V, que son 13 coronas de oro en campo de sangre, una más grande que representa a los aztecas, y hay unos frescos en el palacio, que ya son del siglo XVI, que representan los 12 señoríos aztecas, y es probablemente pues, el recuerdo más cercano de la conquista edificado en España. O sea, que aquellas personas que accedamos a leer el libro, nos vamos a meter de lleno en lo que es la historia de esta emperatriz, como si de una película se tratase. Bueno, es que es una película en realidad. La historia de esta mujer es como para hacer una serie. De hecho, hay una gente americana interesados en hacer una serie de televisión para Isabel. Y la verdad es que yo creo que bueno, fue número 1 en ventas en México, se vendieron 150.000 copias y es un libro que a mí me divierte mucho mover, porque primero es una de mis obras favoritas, si no es la más... ¿Esta? Sí, es mi obra favorita probablemente. Y sobre todo porque yo creo que en un tiempo en que la cultura pues, arranca en el siglo XX, traer a colación personajes e historias del siglo XVI pues, es enriquecedor para la mayoría de la gente que vive en esta sociedad de hoy. O sea que al final estamos hablando de historia y de cultura también un poco. Pues claro, es que es necesario, las cosas van juntas. Aquí estamos en un sitio muy histórico, ¿no? En este claustro de Santo Domingo. Esto es maravilloso, es además. Maravilloso, pues una de las ferias del libro yo creo que debe ser la más bonita de España, probablemente. Y yo la verdad es que me siento muy cómodo en Jerez, porque como mi familia es en parte extremeña, pero en parte es andaluza, pues la verdad es que soy un poco... Yo también estoy muy mezclado de sentimientos y de vivencias. Y de corazón, claro que sí. Una pregunta personal. José Miguel, después de 22 publicaciones, que me digas que esta es
si no la preferida, una de tus preferidas, me tienes que contar el porqué. Bueno, porque me salió del corazón, porque es una novela que escribí con mucho amor, que en realidad yo puedo decir que me hizo escritor, de alguna manera, y que me lanzó a un mundo que luego he seguido durante muchos años, porque claro, de alguna manera cuando empiezas a escribir un libro, si el libro se vende muy bien, inmediatamente te viene otro y otro y otro y otro, pero al final el pozo que queda, esta primera novela que es preciosa, que además la edición que han hecho, si te fijas, es realmente maravillosa, o sea, porque la portada no puede ser más bonita. Sí. O sea, han hecho un trabajo maravilloso la editorial, o sea, está hecho con mimo, y con mimo lo han hecho ellos y yo lo hice con mimo escribiéndolo también. En la historia de Isabel de Moctezuma, en este libro, en esta publicación, ¿qué es lo que nos podría llamar, o con qué nos quedaríamos verdaderamente? Bueno, es que te quedas con que es un personaje absolutamente excepcional. Ella en solo 40 años pasa del mundo mágico, misterioso y de ser la princesa imperial a ser una señora de otro mundo en un virreinato que están haciendo, y a salvaguardar todo lo que puede del conocimiento antiguo y además ayudar a que esa sociedad que nace funcione. O sea, tiene 5 matrimonios, es guardiana de su historia y de su tradición, y tiene como sucesores 7 hijos. No está nada mal para una época, o sea, quiero decir, es un personaje absolutamente delicioso. Yo lo que tengo es unos inputs muy buenos, todo el que lee esta novela como que, pero no sabía yo, no conocía, y digo, pues eso es lo bonito, poder traer a alguien que la gente no conoce y que la gente pues al final acaba amando. Y la acaba amando a través de la historia que se plasma en este libro, que es lo interesante también, sí, que es lo interesante. Bueno, es que no se había escrito nada de ella, o sea, es de esos personajes que tiene un respeto reverencial en México, pero en México pensaban, hay un mito que ella fue raptada y violada, y ella no fue raptada jamás, y violada, desde luego, le prometió matrimonio Cortés, e incumplió y tuvo una hija que ella repudia, y de hecho esta niña que se llama Leonor Cortés, que se conquistará, que será luego la mujer del conquistador de Nueva Galicia, la crió el licenciado Altamirano, que era primo de Cortés, y él le consiguió ejecutoria de nobleza, que es una irregularidad porque es la única que yo conozco que es una joven noble de madre desconocida, porque su madre la había repudiado. ¿Este libro es una historia que tiene un comienzo, un desarrollo y un final? ¿O nos queda cuestiones pendientes por conocer de esta emperatriz? No, realmente el libro sobre ella es completo. Realmente es todo lo que hay históricamente de Isabel está recogido en el libro. Pero sí quedan muchas cuestiones, y por eso escribí el previo, que es Moctezuma II, que es la historia de su padre en el tiempo anterior a la llegada de los españoles, que además es que era una cosa que a mí me parecía injusto, que haya 200 biografías de Hernán Cortés y ninguna de Moctezuma. Y luego la historia de sus hijos, que yo creo que es la historia del primer virreinato, y es muy interesante ver cómo se mueven entre España y América, y cómo entre España y México, esa nueva España que ha arrancado con mucha fuerza, pues los propios hijos de Isabel de Moctezuma, pues unos se quedan allí, otros vienen acá y hacen unas vidas que afectan mucho a sus descendientes, entre los cuales pues estoy yo, por ejemplo. Por ejemplo, Vizconde de Torre Hidalgo. Sí. ¿Se podía trasladar la historia de esta emperatriz a alguna de las personas que conforman el reinado actual? En realidad no, porque es otro tiempo y es otras formas. Pero podemos decir que en su mismo tiempo pues hay una historia de una señora pues que le quitan el trono, que es doña Juana la Beltraneja, y que realmente pues era la heredera de un trono que al final es casada con un monarca extranjero y se va. Y Isabel la Católica pues evidentemente era su tía y su madrina, y realmente hay una guerra y pasa. Pero normalmente en el caso de Isabel, en realidad es que es la última representante de una realeza indígena que estaba desaparecida. Entonces, porque durante la Noche Triste Hernán Cortés utiliza de escudos humanos a los príncipes aztecas, y entonces cuando se van y realmente tienen esa gran derrota, pues
Isabel la lleva a un tío suyo, que era el monarca de Texcoco, que muere, pues la había protegido con su cuerpo, y entonces ahí comienza la parte dinástica de Isabel. Su tío Cuitláhuac, el sucesor de Moctezuma, se casa con ella, y cuando muere Cuitláhuac por la viruela, su primo Cuauhtémoc también se casa con ella, con lo cual es 2 veces emperatriz de México, desde los 10 a los 16 años. Isabel de Moctezuma, Memorias de la última emperatriz azteca, es la publicación número 22 del escritor José Miguel Carrillo de Albornoz. José Miguel, ¿qué es lo próximo que tenemos en mente? Pues yo quiero que salga ahora el libro de los hijos de Isabel de Moctezuma, que es la continuación natural, porque este libro, que no se había publicado nunca en España, pues ha tenido una acogida muy buena. Entonces, creo que hay que completar esta trilogía que comienza con la historia de su padre, Moctezuma II, que fue finalista del Premio Algaba, Memorias de Isabel de Moctezuma, o Isabel de Moctezuma, Memorias de la última emperatriz azteca, es el libro que está en medio y que de alguna manera arma toda esta trilogía. Y luego están los hijos, es muy interesante porque es ese periodo donde arranca la Nueva España, el virreinato, esos hijos unos se quedan en México, otros vienen a España, los linajes se entremezclan con linajes españoles y de alguna manera pues nos permite ver muy bien cómo arranca ese mundo, cómo se mezclan las sangres y cómo aparece pues esa Nueva España que fue probablemente el territorio más rico que ha tenido América hasta la llegada de los Estados Unidos y mucho tiempo después, pero vamos, ahí aparece la primera universidad, la primera imprenta, la primera gramática en náhuatl, pues muchos años antes de que haya un diccionario en inglés, quiero decir. Entonces es un tiempo para reivindicar un poco la presencia española en América, para reivindicar lo que se hizo, porque en realidad la conquista de América y la de México especialmente no la hacen 300 españoles, la hacen los pueblos sojuzgados de los aztecas que aprovechan la llegada de los españoles para quitarse el yugo de los sacrificios humanos y de un emperador que les exigía unos tributos tremendos. Entonces quizá, pues hombre, ha perdurado esa idea de invasión, porque lo fue, de hecho fue una invasión, pero también para ellos fue una liberación, quiero decir. Y eso sí, lo que también perdura es el recuerdo de una de las ciudades más bellas del mundo, que era Tenochtitlan, la Ciudad de México, y también que estaba en el esplendor de la civilización. Normalmente cuando cae un imperio que está en su esplendor, el eco es más fuerte que cuando cae un imperio en decadencia. Entonces yo creo que de esa caída esplendorosa pues también surgió un virreinato espléndido, que han sido los 2 siglos más importantes de América, yo creo, durante el tiempo del Imperio Español. Y es algo que está reivindicándose ahora. Yo sabes que también me dedico a temas de arte. Nosotros en la Galería Nicolás Cortés estamos ahora preparando, y se ha ido a Estados Unidos, una exposición de arte virreinal, porque se produjo una efusión de arte tan fantástica que es digna de estar en los mejores museos del mundo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues si quieren conocer más sobre la historia de Isabel de Moctezuma, esta emperatriz, lo único que tienen que hacer es acceder al libro, un poco, y meternos de lleno en la historia. Sí. ¿Dónde podemos escribir el libro, José Miguel? Pues yo creo que hoy firman en la Feria del Libro y luego está en todos en portales. Si lo quieren en casa, Amazon se lo lleva, Agapea o las librerías, que ahora ya todo el mundo tiene internet, y desde luego pues en todos los centros comerciales y librerías, porque tiene distribución nacional. Perfecto, pues Isabel de Moctezuma, Memorias de la última emperatriz azteca, es la publicación número 22 que acaba de ver la luz por parte del escritor José Miguel Carrillo de Albornoz. Sí. José Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer y enhorabuena. Gran placer, gracias. Y se lo hemos contado todo, los claustros de Santo Domingo, que saben todos ustedes, se está desarrollando esta Feria del Libro.
Bueno, y la verdad es que lo tengo que decir y me reitero en ello, estamos en un auténtico paraíso visitando los claustros de Santo Domingo, este lugar histórico de nuestra ciudad y a través, evidentemente, de nuestra cultura. Estamos disfrutando de una nueva edición de la Feria del Libro y vamos a tener la oportunidad de hablar durante los próximos minutos, que yo estoy encantado de la vida, con una escritora que, bueno, siempre lo ha sido, y ha estado inmersa en el mundo de la imagen prácticamente toda su vida. Ha presentado en esta feria, pues, el tercero de los libros de la trilogía Anónimos Infinitos 3. Tengo que decir que evidentemente en su poder tiene, este es el séptimo libro, entre ellos los que recordamos siempre, evidentemente, por el peso que tienen en tu trayectoria como escritora, el libro dedicado a Rocío Jurado, el de Rafael y también el de Lola Flores. Al margen de todo esto, Chipiona, un paraíso cercano. Para mí es un placer hablar con nuestra Marina Bernal. Marina, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Gracias por el apelativo, ¿no? Por el adjetivo, mejor dicho, de nuestra. Nuestra. Es que fíjate, y me encanta reiterarme en eso porque ya tu corazón lo tiene un poco partido entre Sevilla, Jerez, Chipiona, bueno, yo creo un poco en toda la provincia de Cádiz, ¿no? Con lo cual todos como yo digo, nos hemos hecho con un trocito de tu corazón, con lo cual me reitero en que eres nuestra Marina Bernal. Pues ese es el mejor pago, la mayor riqueza que puede tener una persona, el sentirse tan querida. Y es verdad que me siento de aquí y es verdad que siento el cariño de los amigos de Jerez, de los amigos de la provincia de Cádiz, de Chipiona, porque realmente ha sido muy emocionante este fin de semana la presentación aquí en los claustros de Santo Domingo de Anónimos Infinitos 3. Yo venía un poquito con miedo porque sabes que el tiempo no acompañaba, pero luego me llevé una gratísima sorpresa al ver que tantos amigos querían acompañarnos a la presentación de este libro, que es como mi proyecto más personal. Como bien has dicho, yo he publicado libros sobre Rocío canta, soy rafaelista, o Lola, el brillo de sus ojos, que el año que viene estaremos de la mano de Lola y su bata de cola promocionando este libro porque es el año del centenario del nacimiento de la faraona, una de las grandísimas artistas que pasan los años y sigue siendo referencia y ejemplo para todos esos nuevos artistas que se van incorporando y todos esos grandes artistas que siguen en el mundo de la canción y del arte, ¿no? Pero este trabajo, Anónimos Infinitos 3, es como muy personal. Entonces, mis relatos nacen de mi pasión por la comunicación, por la escritura, por contar historias y por el ser humano. A mí me interesa todo lo relacionado con los sentimientos, con las emociones, con las situaciones que las personas viven, y entonces eso me llevó a ir creando y contando pequeñas historias reales en redes sociales que un día se materializó en un libro que recibí como un regalo, pero para mí no tenía ninguna pretensión de ser un libro de poner a la venta. Pero claro, como a través de mi trabajo me he ido conociendo la gente, empezaron a demandarme el libro, salió a la venta, tuvo una buena acogida que yo ya me animó a iniciar una aventura editorial con Canta Rocío Canta, una mujer que yo creo que muy pocos conocieron realmente su profundidad como ser humano, como mujer, y que yo creía que era necesario reivindicar el valor de su figura como mujer, de Rocío Moedano Jurado, no de la Jurado. Como persona, no como artista. Que a la que todo el mundo tiene posibilidad, conoce y sigue admirando, ¿no? Y ya que yo me llevo a estudiar el fenómeno de Rafael, soy rafaelista por su 60 aniversario artístico. También intenté hacer una especie de regalo al gran artista andaluz de Linares, retratando su perfil a través de esa legión de seguidores que son totalmente fieles, que le siguen a lo largo de los años. Y me hace especialmente ilusión decirte que mi libro está en su museo de Linares. ¿Qué me estás contando? Pues eso no lo sabía yo, Marina. Sí, además fue recibido con una gran acogida, se agotó. Nuevamente hemos hecho otro envío de nuevos ejemplares y me decían que vienen buscando el libro, vienen a conocer el Museo de Rafael y vienen buscando ese libro porque tienen referencia de unos rafaelistas a otros, que se va de que es un libro que les gusta y que le resulta imprescindible a todo aquel que ama y admira a Rafael, con lo cual para mí es un orgullo enorme. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Robert, que algún día esté en el Museo de Lola Flores el dedicado a Lola también, espero, me encantaría. Como todos los verezanos, esperamos que algún día, por fin, se haga visible y esté patente en la ciudad lo que es el Museo de Lola Flores. Yo creo que te voy a hacer una pregunta, Marina,
que es, bueno, supongo que te lo habrán planteado en más de una ocasión y no sé si tú te lo habrás planteado a la par o a la vez en algún momento. Porque fíjate, tenemos que ya han visto la luz pues esos 3 libros maravillosos dedicados tanto a Rocío Jurado como a Rafael y Lola Flores. 3 grandes artistas que parió en su día y en su momento este país. Y andaluces, ¿eh? Que me encanta. Y andaluces además. Y andaluces además. El sello andaluz. Exactamente. Por bandera. ¿Quién será el próximo o la próxima? Pues mira, es verdad que me lo preguntas. Es que digo, te lo habrán preguntado en infinidad de ocasiones, lo que yo no sé es si tú incluso te lo habrás planteado. No, yo sé que el listón está muy alto, porque después de hablar de Lola, de Rafael y de Rocío, a ver, pero... ¿Qué hago yo ahora? Dios mío, para superarme. Pero no me he decidido todavía. Tengo algunas ideas ahí en la cabeza, pero no me he decidido. No te has decidido, pero algo tienes en la cabeza. Estoy barajando posibilidades, porque son unos libros en los que yo quiero además que esté presente de alguna manera mi contacto personal con estos artistas, ¿no? Yo conocí y entrevisté a Rocío Jurado y además la seguí en numerosas ocasiones, que he conocido también, por supuesto, y sigo admirando a Rafael. Y a Lola también, tuve la oportunidad de entrevistarla tanto a ella como maravilla. a sus hijas, como incluso a su nieta, 3 generaciones de la misma familia. Qué maravilla. A Antonio González, el Pescailla, en esa última visita que hizo a Jerez de la Frontera, a las bodegas Real Tesoro de Pepe Esteve, donde se le rindió un tributo a nuestra querida Lola. Sigo la trayectoria de Rosario y de Lolita, que me parecen 2 mujeres de fuerzas de raza. Además, Rosario, que se ha venido a vivir aquí a Cádiz. También, que exactamente. Es una mujer que ama esta tierra. Lolita, que es una mujer que me parece muy versátil, con múltiples registros y que todavía tiene que darnos algunas sorpresas, muchísimas sorpresas. Y Lena Furiase. Y esa nueva generación. Y Alba Flores, que fíjate qué pedazo de actriz. Sí. Y atención a Lola Orellana, la hija de... que va a dar mucho Rosario, que hablar, ¿eh? Que también es un talento, y su hijo, que también tiene... Madre Guillermo, mía. todo, si es que es una familia de artistas. Fíjate que me estás hablando y estoy pensando yo en una persona que además lo han nombrado como hijo predilecto de la ciudad hace muy poco tiempo y creo que se merecería uno de tus libros. Te refieres a Manuel Alejandro, por Hombre. supuesto. Mira, me encantaría, porque yo Pues creo sí. que Manuel Alejandro es un hombre que tiene... Aunque se ha reservado muchísimo y ha tomado distancia con la prensa, en el último año, como bien sabes, pues se ha prodigado más, ¿no? Sí, ha sido Se ha como tú hecho más dices. visible. Y ha sido, pues sí, hace un año prácticamente. Sí. Es cuando realmente hemos empezado a conocer un poquito más de Manuel Alejandro, pero yo creo que es un hombre que tiene tantas historias y tantas Dios cosas que mío. contar. Pero me temo que él está haciendo su propia biografía ya, ¿eh? Así que al lado de la suya, la mía. Bueno, a ver. Marina, se le puede plantear. Igual deja aparcar la suya para que salga adelante la tuya. No, pero sería interesante otro punto de vista. Sería interesantísimo, yo creo. Porque ya sabes que mis trabajos son más periodísticos. Entonces, muchas veces nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos que no coincide con el que tienen los demás y que a lo mejor difiere también de lo que somos realmente. Entonces sería otra perspectiva y otra forma de... Bueno, tú te lo planteas. Tomo nota. Claro, yo creo que sería interesantísimo porque además ya no solo desde el punto de vista que él te hable como compositor o como su vida, sino la de cuestiones que te puede plantear por parte de los artistas con los que ha trabajado, que son los más grandes del mundo además. Y yo creo que además su vida es el triunfo de la pasión. Yo creo que Manuel Alejandro ha conseguido vivir de lo que le apasiona. Y que eso muy pocos los consiguen, ¿eh? Muchísima gente. Y no solo vivir, sino vivir, disfrutar, conocer a muchísimas personas y sobre todo no ceder a los intereses ni económicos ni de ningún tipo de la industria del disco en su momento, de los intereses de los artistas. Yo lo que más admiro de Manuel Alejandro es su coherencia artística. Porque lo ha tenido claro siempre, muy claro además, y muy marcado los objetivos que tenía. Bueno, vamos a hablar de Anónimos Infinitos 3, ¿no? Que es lo que, si tú quieres, puedo leerte un relato breve. Quiero. Que abre el libro. Sí, quiero. Mira, porque estamos debajo de una carpa aquí, como si nos estuviésemos casando. Pues sí, mira, esto está quedando grabado, Robert, así que luego no te arrepientas. No, me corretean.
Pues mira, vamos a oír algo, venga. Son historias reales y todo está basado en historias que me han contado, han compartido conmigo gente que he tenido oportunidad de conocer. Y en cada historia hay un pequeño mensaje. Están redactadas muy brevemente con un titular, tienen un protagonista. Y esta que te voy a leer, el protagonista es un gaditano y es una persona que tiene también una vertiente pública, aunque no desvelo su nombre para conservar su anonimato, pero el mensaje me parece muy bonito. Te lo leo. Sí. Terapia. Buscar la sonrisa en otro rostro se ha convertido en su obsesión. Comenzó buscando la sonrisa de ella en aquellas sesiones de quimioterapia a las que siempre la acompañó. Organizaba su vida para que la de ella fuera llevadera y divertida. Escribía mientras el gotero iba introduciendo el antídoto por las venas lentamente. Ella sonreía mirando sus ojos azules. Él escribía e inventaba historias. Fueron varios años y muchos momentos. Emociones y risas. Lamentos y risas. Discusiones y risas. Todo acababa en risa y él aprendió a llorar hacia adentro y a disimular la pena con la sonrisa. Ahora que ella no está, sigue provocando sonrisas en rostros desconocidos. Lo intenta y lo consigue. Pone toda su energía en cambiar estados de ánimos, en crear felicidad y en seguir provocando risa. Es mi mayor satisfacción, me confiesa, saber que puedo hacer feliz a alguien, aunque sea un momento, y conseguir que se olvide de sus problemas. Emocionado. Qué bonito, qué bonito. Marina, me he emocionado. Es que yo creo que ese es el sentido de la vida. Qué bonito. Buscar la felicidad de otras personas. Sobre todo cuando has dicho, y ahora que ya no está. Porque claro, cuando decimos, yo escribo pequeñas historias, siempre nos hacemos la idea de que son pequeñas historias. Bueno, esta al final termina en sonrisa, ¿no? Porque es lo que él busca. Al final, pues sonrisas, ¿no? Pero siempre pensamos, bueno, pues son historias alegres, divertidas, felices. ¿A qué tipo de historias le escribes? Yo escribo a la vida. Entonces la vida es dolor y risa. Exactamente. Emoción y sentimiento. Y a veces son emociones negativas, pero yo siempre busco la lectura de transformar esas emociones negativas en positivas, ¿no? Muchas veces la rabia, la ira, que a todos nos embarga en algún momento, pueden llegar a nuestra vida, pero tenemos que quedarnos con lo positivo y esa energía que nos da también lo negativo, transformarla en algo positivo. Cuando llega el momento de afrontar una enfermedad, de afrontar una situación dolorosa, pues todo el mundo nos preguntamos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué tiene que pasar? ¿Por qué a esta persona que no se lo merece? Y lo que tenemos que ver y vivir es el momento. Y si en ese momento la situación es así, pues volcarnos en hacer la vida más feliz, más agradable a la persona que nos necesita. Disfrutar del aquí y ahora, ser consciente de que la vida no es eterna. Todo empieza y todo acaba. Pero mientras estamos, vamos a intentar disfrutarlo al máximo. Porque muchas veces nos adelantamos a los problemas, nos ponemos en la situación antes de que llegue, y se nos va una cantidad de energía y una pérdida de tiempo. Incluso, como se suele decir, y dice el refrán, lloramos antes de que nos peguen. Claro, entonces sí, es que es así. Vamos a disfrutarlo. Y esta historia me conmovió muchísimo porque la persona que me la contó, mi queridísimo amigo, cuando me transmite y me cuenta su sentimiento y su vivencia, me confiesa a los demás que nunca había sido capaz de relatarlo, de verbalizarlo ni de contárselo a nadie. Y entonces me pareció maravilloso que esa persona me abriera el corazón, confiara en mí de esa manera y me trasladara sus sentimientos y cómo lo había pasado durante el periodo de enfermedad de una persona muy querida para él. Entonces es una persona que siempre vive provocando la sonrisa a los demás, la alegría a los demás, y muchas veces detrás de una gran sonrisa a lo menos se esconde una gran pena, ¿no? Sí, sí. Y a veces ocurre. Y yo creo que el sentido de la vida es siempre intentar hacer más fácil la vida a los que nos rodean. Esta es una historia real, como pueden comprobar. Es la vida misma. Claro, es la vida misma. Pero en esta trilogía, ¿qué tanto por ciento hay de historias reales y de historias ficticias? Que aunque sean ficticias, hay muchas personas que nos podemos llegar a sentir identificados con ellas. Historias reales son todas. ¿Qué ocurre? Todas son historias reales. ¿Qué ocurre? Que alguna vez, como ya conozco a tanta gente, Robert, tengo que disimular algún dato, ocultar algún dato. Para que no sea demasiado evidente, ¿no? El protagonista o la protagonista. Porque son cosas muy íntimas que a lo mejor las personas no quieren que trasciendan. Entonces, lo que hago es intentar
nunca invento, sino Maquillarlo. lo que hago o lo maquillo o elimino datos que van a identificar a esa persona, ¿no? E intento hacerlo así. Luego, de todas formas, este libro de Anónimos Infinitos 3 tiene 3 partes. Una primera en las que son absolutamente anónimas las personas, como este relato que acabo de leer, Terapia. Hay una segunda parte en la que escribo en primera persona, es como una especie de reflexiones, ¿no? Sentimientos, emociones que traslado. Y luego hay una tercera parte donde sí identifico con nombre y apellido a lo mejor a los anónimos. Y una de esas anónimas es mi queridísima amiga Paz del Arcón, actriz, intérprete, cantante, que nos acompañó en la presentación aquí en los Claustros de Santo Domingo poniendo la banda sonora. Ella es una mujer que conoceréis por sus apariciones televisivas en concursos de Canal Sur, Matrícula, Cifras y Letras, y también como actriz, donde ha cosechado muchos premios, pero lo último que ha hecho en televisión, ha trabajado con Benito Zambrano, y lo último que ha hecho es el papel de María Galeana en la serie Cuéntame cómo pasó, interpretando a María Galeana de joven. Es una mujer con una fuerza, con una energía muy versátil, y que su ejemplo es inspirado para otras mujeres. Y a mí ese perfil de mujeres me encanta. Como otra mujer que aparece reflejada en el libro también, una gaditana, que es todo un personaje dentro del carnaval callejero de Cádiz, que se llama Coqui Sánchez. Ella es profesora, también ha participado en distintos cortometrajes como actriz, y es una mujer que a mí me parece que es una gran referencia en su forma de hacer, que hace la vida. Ella empezó a salir a la calle, a interpretar, a cantar, cuando las mujeres en esos momentos no lo hacían, y lo hizo con total naturalidad, con una forma de hacerlo que creó un camino para otras mujeres que han venido después, como por ejemplo las Niñas de Cádiz, ¿no? Esta compañía de teatro que está sonando ahora a nivel nacional, y que, bueno, lo último que recogió un premio Max de teatro, que son referencia también. ¿Ya? Se nos ha ido el tiempo. Vale. digo, ya, si no he empezado a hablar con Es que lo que más me encanta de todo esto, Marina, es que comenzamos a hacer una entrevista para hablar de un tema en concreto, en esta ocasión de Anónimos Infinitos 3, y es de lo que menos hemos hablado, porque lo que más me gusta es sentarme a hablar con amigos y hablar, que hay tanta necesidad últimamente, Marina, de lo divino y de lo humano. Hay que hablar de la vida, del día a día, de la hora. O sea, porque yo soy de los que opino que el pasado es, no hay ni que mirar hacia atrás, evidentemente. El futuro es incierto para todo el mundo. Vamos a quedarnos con el único tiempo real, el ahora mismo. El ahora. Ya. Ahora, en los Claustros de Santo Domingo, en la Feria del Libro, con nuestra Marina Bernal. Bueno, Marina, o sea, que totalmente recomendable esta trilogía. Yo te diría una cosa, Robert. Tú tienes el libro ya, pero sí, yo que tú lo terminarías de leer, que sé que has hecho alguna pincelada ya, pero que no te ha dado tiempo a terminarlo, porque quizás te encuentres en las páginas. Quizás tú seas un anónimo infinito y no lo sepas. O quizás usted que está viendo, o tú que estás escuchándonos, puede que estéis en este libro y no lo sepáis. Claro, por ¿Estás eso... seguro que no sois anónimos infinitos? Claro, por eso yo decía anteriormente, Marina, muy bien puntualizado, que seguramente en alguna de estas historias nos sintamos identificados, porque son historias no solo reales, sino del día a día y de la misma vida. O sea todo. Que... El amor, la amistad, la fidelidad, la traición, las envidias, los celos, las relaciones que a veces son tóxicas y no sabemos identificarlas, porque aquello que nos hace daño no puede ser bueno, ¿no? Cuando dicen aquello del amor duele, el amor no duele para nada. No tiene que Al doler. revés, Todo lo el amor contrario. y la letra entra con sangre, nada. Es que eso si el una amor te mentira. duele, sal corriendo. ¿Ves? Todo lo que hace daño no puede ser bueno, No, es no, imposible. no. O sea, el amor lo que hace es sanar heridas, el amor lo que hace es ayudarte a crecer, el amor lo que hace es ayudarte a ser libre cuando no tienes claro ese concepto. Eso de para mí, eres mío, eso lo del posesivo en el amor, imposible, Nada, no existe. nada. Y me da mucho miedo que en las relaciones jóvenes, de gente jóvenes, se malinterprete ese concepto del amor, Robert, cuando conmigo o con nadie, conmigo y con nadie más. No. El amor es plural. Totalmente. Y hay que darse y universal. a todo el mundo. Y universal. Y se puede querer a más de una persona y se puede querer a todo el mundo, y el corazón es generoso y el amor es generoso. Entonces es muy importante que ayudemos a la gente más joven a tener lo que se llama educación emocional. Mira, me está llamando un anónimo infinito. Porque nos está escuchando seguramente. Porque nos estará escuchando. Por eso yo seguiré diciendo, Marina,
haciendo referencia al amor, que a Marina Bernal, a Marina Bernal, sí quiero. ¿Tú no sabías que yo decía eso? No, ha quedado grabado ante las ¿Por cámaras. segunda vez? Pues Es que muchas gracias. hay que quererla, hay que quererla. Es que es lo más bonito que me puedes decir y a lo que yo creo que aspiramos todo el mundo, a querer Pues sí. primero y a que nos quieran después, pero incluso a querer sin que te quieran. También, porque además yo siempre digo, Marina, son dos palabras tan cortas, tan concisas, tan simples, tan sencillas y que quieren decir tanto y que en tan pocas ocasiones mencionamos, sí quiero. Hay o que te verbalizarlo, quiero. hay que verbalizar los sentimientos. Mira, sí, ahora sí, ya nos tenemos que pedir. Yo, lo voy a contar, a ver, tuve una pareja que no me decía te quiero, nunca. ¿Y yo, te lo demostraba? Sí, pero oírlo es distinto, verás. Yo que soy muy tocón, yo soy mucho de apretar, de dar besos a esta gente, a todos, a los cámaras, estoy todo el día que te quiero. Menacho, ¿tú me quieres? Sí, te quiero. Por eso al final se terminó casando conmigo, porque yo te lo digo, te quiero. Claro, entonces, vamos, si lo sentimos, vamos a decirlo. Claro que sí. Que es muy bonito el que, bueno, eso es lo que te iba a contar. Y yo decía, que nunca me dice te quiero, y ¿sabes qué me decía? Pues no estoy contigo, es porque te quiero, si no, no estaría. Pero en ese tono. Hombre, los tonos. Así como que le daba coraje, digo, pues me da igual, pero te lo digo, es que no me dices te quiero. Pues no estoy contigo, es porque te quiero, si no, no estaría. Digo, mira qué tío tú. Pero ya no está. No, Se nos rompió el amor. de tanto usarlo. O de no usarlo. Bueno, lo que No, es cierto. vamos a querernos mucho. Siempre. Vamos a verbalizar, vamos a comunicar, vamos a contar y vamos a reír. Porque la risa debe ser la bandera. Hasta nos sirve hasta en los momentos de pena, de angustia, de frustración. La risa siempre Es como terapia, filosofía de es vida. terapia. La Eso es. risa es terapia. Marina Bernal, muchísimas gracias. Gracias a ti, Robert. Es un placer siempre sentarme A ti. contigo y se me va el santo al cielo. O sea que el Pues nada, tiempo no nos existe. vamos de viaje de novio. Volvemos. Nos vamos de viaje de novio a Chipiona mismo. A Chipiona, un paraíso que es cercano. un paraíso cercano, exactamente. Muchas gracias, Marina. Gracias a ti. Te quiero. Gracias, Te Cristo, a ti quiero. también, Robert, gracias. En esta ocasión, bueno, pues ya lo saben todos ustedes, el programa de Robert se ha venido hasta los claustros de Santo Domingo, donde se está desarrollando, se está celebrando la Feria del Libro, que este año se dedica al poeta Carlos Álvarez. Y todo se lo hemos contado, como siempre, en el programa de Robert.